Gracias, Daniel, por las palabras de bienvenida. Un placer estar acá con ustedes esta mañana. Básicamente voy a compartir con ustedes este documento que he preparado asociado con la estimación de un índice de condiciones tributarias para Honduras. Entonces, sin más preámbulos, les voy comentando un poco en qué consiste este índice, digamos, de condiciones tributarias, cuáles son las motivaciones iniciales que han conducido este ejercicio. Y digamos que el primer punto que uno toma en cuenta para realizar ejercicios de este tipo es, por ejemplo, la utilidad que tienen la estimación de indicadores de alta frecuencia, por ejemplo, para hacer análisis económico, por su carácter coyuntural, en el sentido de que uno puede ver, por ejemplo, en cierta forma para el corto plazo cómo se está comportando la trayectoria de la economía, y eso claramente es sinónimo de una información oportuna para hacer, como les mencionaba recién, análisis económico y claramente orientar a las autoridades en la toma de decisiones. Luego, una segunda motivación es también la posibilidad de analizar las condiciones de holgura de la economía. ¿En qué sentido? La posibilidad de afirmar desde evidencia empírica en qué punto la economía se está desenvolviendo, si por encima o por debajo de su media, es decir, en general, las condiciones económicas. Precisamente esa es la definición, en algún sentido, de condiciones tributarias, entendiéndose por las condiciones de la economía que claramente tienen una incidencia directa sobre la recaudación, que es lo que al final, desde el punto de vista de la administración tributaria, es relevante. Luego, la posibilidad desde un enfoque metodológico, la posibilidad de también poder simplificar muchos agregados económicos en un solo indicador representativo. Esa es como una utilidad muy valiosa. En lugar de, por ejemplo, leer muchos indicadores, a través de una metodología que nos permita simplificar un sistema de variables muy grande en un solo indicador representativo, y lo vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. Otra motivación muy importante para la administración tributaria, la estimación de este tipo de indicadores es la posibilidad de mejorar los pronósticos. Claramente uno siempre está al tanto de cómo va a ser esa eventual trayectoria de la recaudación, que es digamos, el mandato de jure de una administración tributaria, la posibilidad de siempre estar al tanto de la recaudación de impuestos que luego son los que financian las actividades del fisco. Entonces, desde un punto de vista de metodologías de estimaciones de pronóstico, la posibilidad de tener este tipo de indicadores también pueden ofrecer información relevante. Luego, hay un tema muy interesante que, por ejemplo, discuten organismos multilaterales como la OCDE, la posibilidad de que muchas veces las administraciones tributarias puedan basar su gestión de riesgo de incumplimiento en un análisis adecuado de las condiciones económicas o del análisis del entorno, digamos. Entonces, la posibilidad de estimar indicadores de condiciones tributarias puede ser también un paso para abonar a ese fin, es decir, la posibilidad de comenzar a entender de una manera más analítica y simplificada el comportamiento de la economía, y entonces, en función de eso, identificar presiones sobre el cumplimiento tributario en el corto plazo, claramente. Y una aclaración que me parece no menor es el hecho de que, al menos en este caso particular, el ejercicio consiste en estimar un indicador, más no el indicador. Es decir, no quisiera ser taxativo en decir de que, por ejemplo, las estimaciones que yo voy a mostrar son evidencia concluyente, porque definitivamente que este tipo de ejercicios son sujetos al número de variables que uno vaya incluyendo. Entonces, digamos que la estrategia de análisis que yo he seguido para la estimación del índice de condiciones tributarias son, a grosso modo, estas cuatro. En primera instancia es la preparación y el análisis de los datos. Ya vamos a ir viendo en qué consiste esto. Claramente uno trabaja con series de tiempo y hay ciertas propiedades interesantes que, desde el punto de vista de la metodología, son deseables. Y una vez que estos datos ya están pues listos, procede a hacer la estimación del índice de condiciones utilizando esta metodología de análisis de componentes principales, que es una metodología de análisis multivariado utilizando álgebra lineal. No es una metodología pretenciosa, pero que claramente ha demostrado, de mucha revisión de la literatura que uno puede hacer, ha mostrado propiedades ciertamente valiosas para simplificar un amplio número de variables en indicadores que sean únicos y representativos para la variabilidad total de esas variables. Y una vez que yo computo el índice de condiciones tributarias, que le he llamado así de forma genérica,
Luego procede a hacer unos hechos estilizados para tratar de ver cómo se relaciona este indicador de condiciones tributarias con los ingresos tributarios, claramente, con la recaudación. Al final, ese es el punto valioso también de este ejercicio, porque uno se plantea la pregunta: si yo estimo un indicador de condiciones tributarias, ¿qué tiene que decir este indicador con respecto, por ejemplo, a la recaudación? ¿Es capaz de servir como un indicador de alerta temprana? Entonces, son el tipo de cuestiones que motivan ejercicios como estos. Y claramente, para poder afirmar entonces si el indicador de condiciones tributarias ofrece bondades adecuadas para entender la eventual trayectoria de la recaudación, lo ideal es entonces hacer un análisis predictivo formal. Y es ahí donde yo realizo ciertos ejercicios de evaluación de pronósticos utilizando algunas pruebas estadísticas para finalmente concluir si este indicador o no me permite a mí entender la eventual trayectoria de la recaudación. Entonces, un poco de la metodología, yo no me voy a detener tanto acá, no quisiera detenerme tanto, pero en general digamos que la metodología de análisis de componente principal lo que hace es mostrar, por ejemplo, a todas las variables que yo contemple, ¿verdad? Que están mostradas por ese vector X, ¿ok? Digamos que el número de variables que yo contemple se pueden mostrar como una relación lineal. Entonces, a cada componente principal le he llamado esta y sub 1, y sub 2, hasta y sub p, donde p es el número de variables que yo tenga. Si tengo 15 variables, voy a tener 15 componentes principales, etc. Y una de las particularidades que yo demuestro aquí en la esquina inferior izquierda es de que el indicador, el componente principal 1 está no correlacionado con el otro. Por eso ese signo de que son perpendiculares, son ortogonales, digamos, esos vectores. Es decir, en buen español, no hay relación entre esos indicadores, entre esos componentes principales. Bueno, aquí la posibilidad también de computar momentos estadísticos, digamos, para cada uno de los componentes principales, su media, su varianza y su covarianza. Y la metodología que se utiliza para poder hacer los cálculos es, por ejemplo, a través de una optimización restringida con un lagrangiano simple. Al final, lo relevante de este ejercicio es que luego de resolver el ejercicio de optimización, yo puedo afirmar esto, de que la varianza de cada componente principal es el valor, al máximo valor propio de una matriz de varianza-covarianza para las variables iniciales. Uno recuerda, por ejemplo, de un curso de estadística de probabilidad, digamos un curso de probabilidad básica, que uno puede definir momentos estadísticos claramente. Y cuando uno tiene, por ejemplo, tiene vectores aleatorios, uno puede computar una matriz de varianzas y covarianzas, y a partir de ahí uno realiza un ejercicio de álgebra lineal sencillo para obtener estos lambdas. Y finalmente, el índice de condiciones tributarias es calculado como un producto vectorial entre la matriz de componentes principales, que yo denoto como Y por lambda, que son la varianza. Claramente ya he demostrado más de arriba que es la varianza. Y bueno, luego, en una segunda etapa, como les comentaba, me interesa saber si el índice de condiciones tributarias puede predecir o no la trayectoria de la recaudación. Y para eso yo lo que utilizo son estos tres modelos econométricos, digamos, uniecuacionales. Sin detenernos tanto acá, aquí lo interesante es de decir que, por ejemplo, el modelo 6 es el que, al menos para el punto de vista de este trabajo, debería ser el más relevante. ¿Por qué razón? Porque es el que está incluyendo al índice de condiciones tributarias y que está denotado por acá, ¿verdad? Está rezagado 4 veces, eso uno lo computa con criterios de información, digamos. Luego tengo en segunda instancia un modelo básico, que es un modelo autorregresivo de orden 1, que solamente muestra a los impuestos como un regresor de sí mismo. Y luego la ecuación 8 lo que me permite ver, por ejemplo, el comportamiento de la recaudación como una función de la venta de energía en megavatios hora y el IMA, el índice mensual de actividad económica, para aproximar, por ejemplo, los costes medios de producción y, por otra parte, la actividad económica. Yo he elegido, por ejemplo, este modelo y esta especificación en particular porque en un trabajo previo que de hecho ha sido publicado, demuestro, por ejemplo, que esa ecuación 8 es el que ofrece mejores bondades de pronóstico entre un set de 11 modelos diferentes. Entonces, por eso en particular he tomado ese modelo. Y luego, ya con esto termino la parte de los garabatos, digamos. El tema es, por ejemplo, que yo estoy interesado en conocer, por ejemplo, qué también predicen esos modelos, y para ello computo algo que se llama una función de pérdida, que es la diferencia entre el valor observado y el valor pronosticado. Entonces, eso me permite a mí calcular el error cuadrático medio y el error absoluto medio.
Y otra prueba muy interesante es la prueba de Diebold y Mariano, donde lo que me interesa es ver, por ejemplo, a través de la estimación de esta regresión, si, por ejemplo, la diferencia entre la función de pérdida del modelo A menos la función de pérdida del modelo B es igual a cero, digamos. En algún sentido, lo que me interesa es ver que este mu sea igual a cero, y yo podría entonces decir de que los modelos son estadísticamente iguales desde el punto de vista de los pronósticos que ofrecen. Bueno, entonces por acá les muestro las variables que he considerado para la estimación del índice de condiciones tributarias. Yo he tratado de definir, por ejemplo, claramente esto es un ejercicio preliminar, lo que he tratado de ofrecer, por ejemplo, es un set de variables que se enmarcan en una noción de equilibrio general, donde existen, por ejemplo, el sector real, el sector externo, financiero y fiscal, que es precisamente donde interactúan los agentes económicos, y en función de esas decisiones suceden hechos generadores de impuestos. Entonces, en el caso del sector real, he tomado en consideración el índice mensual de actividad económica, que me permite aproximar claramente, como su nombre dice, la actividad económica de forma mensual. Y también le da una connotación coyuntural al indicador que voy a estimar. Luego, las ventas de energía, que son medidas en megavatio por hora, esto en algún sentido captura los costes medios de producción que enfrentan las firmas, las empresas, y también de alguna forma un componente de restricción presupuestaria de los agentes económicos, que son los que al final toman decisiones de ahorro y de consumo. También en el caso de las ventas totales, que son datos que disponemos acá a partir de las declaraciones que obtenemos, puedo aproximar entonces también ciertamente, por ejemplo, el componente de la actividad económica vía consumo en algún sentido, porque las ventas son en alguna medida una proxy del consumo, que dicho sea de paso representa poco más del 90% del Producto Interno Bruto. Y luego, en el caso del sector externo, incluyo, por ejemplo, las remesas, que, por ejemplo, para mediados de 2020 representaban poco más de 20% del Producto Interno Bruto, y son un driver importante de la demanda agregada, a través de que empuja mucho, digamos, el consumo de los hogares, porque este tipo de fuentes de financiamiento de flujos externos no suelen derivarse en ahorro. Luego, el tema de las importaciones es fundamental, porque claramente las importaciones me permiten a mí aproximar el consumo externo por bienes externos, dicho sea de paso, y también suponen un hecho generador directo a través de, por ejemplo, los impuestos a las importaciones, los impuestos a los combustibles, etc. Luego pongo un componente de precios relativos a través del índice de tipo de cambio real, que permite capturar el componente de, por ejemplo, como ya les mencionaba, los precios relativos, pero a la vez también me permite conocer la posición que tiene la economía respecto a sus socios comerciales. Luego incluyo los precios del petróleo WTI, que en algún sentido, cuando uno revisa, por ejemplo, estimaciones previas de indicadores de condiciones financieras, por ejemplo, que somos el caso más semejante de este tipo de ejercicios, siempre hay un componente de volatilidad externa. Y uno se pregunta, por ejemplo, en una economía como la hondureña, que es pequeña y abierta, pero con mercados financieros muy poco desarrollados, ¿de qué manera puedo yo aproximar la volatilidad? Y existen muchas maneras. En particular, el precio del petróleo también permite ver esa volatilidad en el precio de los commodities que uno transa, ciertamente. Y el hecho de que el precio del petróleo es también relevante para el caso de la recaudación de impuestos por combustibles, porque uno puede entonces esperar unas variaciones vía volúmenes importados o vía variaciones de precios. Y luego está el precio del café, considerando que es la principal mercancía general de exportación del país. Entonces, el precio del café tiene una incidencia significativa también sobre los precios domésticos, y es ciertamente relevante tomar en cuenta este tipo de efectos dentro de las condiciones de la economía, porque recordemos que el índice de condiciones tributarias es en realidad un índice de holgura económica para ver la evolución de la economía en general. Luego, en el caso del sector financiero, tomo en cuenta el agregado monetario, porque esto me permite a mí aproximar la liquidez de la economía, que es un componente muy importante, dado que según la disponibilidad precisamente de liquidez que tengan los agentes económicos, en algún sentido, por ejemplo, los movimientos en las tasas de interés y demás precios que tienen que ver con este tipo de transacciones, pues van a verse reflejados dentro de las condiciones de corto plazo. Luego, el crédito al sector privado es una variable fundamental, porque me permite a mí capturar un efecto del ciclo financiero, y claramente, como yo les mencionaba, en economías como Honduras, donde, por ejemplo, el mercado financiero no está tan potenciado en algún sentido,
como lo pueden estar las economías avanzadas o economías de ingresos medios. En este caso, el crédito al sector privado me permite entonces también medir a través de la evolución de la profundidad financiera la forma en que, bueno, uno pensaría, y la evidencia de hecho lo sugiere, diferentes papers, por ejemplo, muestran cómo para el caso de economías de ingresos bajos, la profundidad financiera permite aproximar, por ejemplo, la evolución en tanto que en la medida que esta se incrementa el consumo y también el apalancamiento de las firmas o de las empresas. Luego el spread de tasas es un componente de precios relativos nuevamente, pero dentro del sector financiero, porque permite capturar los precios de corto plazo del sector financiero y también en algún sentido los costos de capital de la economía. Luego, en el caso del sector fiscal, incluye directamente el gasto público, que es la sumatoria del gasto en transferencias corrientes y el gasto en inversión, y desde un punto de vista de restricción presupuestaria, la relación intertemporal puede llegar a pensar uno que, por ejemplo, no solo el hecho de que el gasto público es un driver importante de la demanda agregada en el corto plazo, y eso es lo que uno suele ver desde un punto de vista, por ejemplo, desde un punto de vista de la teoría clásica, en el sentido de que el gasto público puede pujar la economía hacia arriba, dadas ciertas condiciones. Entonces, eso también es importante. Y en algún sentido yo les muestro aquí como que la matriz de correlación de las variables, una vez que estas han sido tratadas, digamos, hay algunas que se desestacionalizan, se ajustan todas en términos reales, y para descontar el efecto de la inflación, y uno lo que va viendo es este tipo de correlaciones. Bueno, luego, ya viendo las estimaciones del análisis de componentes principales, aquí lo que les muestro, por ejemplo, es un script plot que me permite a mí ver la sedimentación de la varianza. Recordando, la varianza es lo que yo obtengo, el valor propio que yo obtengo de la matriz de varianzas y covarianzas, y por eso en el eje de las X uno ve de 1 hasta 12, porque tengo 12 variables y por lo tanto tengo 12 componentes principales. Entonces, en el gráfico A, en el script plot, lo que uno ve es, por ejemplo, la proporción de varianza explicada por cada uno de estos valores propios de la matriz de varianza-covarianza, y en el lado B la proporción explicada. Entonces, ¿cómo se entiende este gráfico? Lo que uno dice es que el primer componente principal explica poco más del 35% del sistema total, digamos, de datos. Y luego, así uno va viendo, en la medida que uno incrementa el número de componentes principales, estos van explicando menor proporción del sistema de datos. Luego, en el caso, hay una pregunta muy interesante en la metodología de análisis de componentes principales, y es, por ejemplo, ¿cuál es el número óptimo, en algún sentido, que yo debería de tomar en cuenta para realizar la estimación de un indicador? Digamos que lo que la literatura suele hacer en este tipo de ejercicios es, por ejemplo, hacer un análisis de segmentación para los valores propios. Y esto consiste entonces en hacer un análisis contrafactual que yo muestro aquí con estas líneas rojas, roja y verde punteadas, donde lo que yo hago es una simulación mediante máxima verosimilitud para los valores propios. Y también existe un ejercicio de remuestreo. Y luego lo que me interesa a mí es conocer cuál es el número, por ejemplo, que se ubica por encima de esa línea, y los resultados me sugieren que bastaría con utilizar los primeros 3 componentes principales para entonces proceder a computar el índice de condiciones tributarias que motiva este ejercicio. Entonces, digamos que aquí están las estimaciones del índice. Esto está medido como una distribución normal, estandarizada, es decir, la media es 0. Por eso uno ve que, por ejemplo, la variable, el índice de condiciones tributarias oscila en torno a 0, y por lo tanto estas son desviaciones estándar. Es por eso que también se ve, digamos, estas barritas como rojas, que son, bueno, la media es media unitaria en una distribución normal estandarizada. Por eso las barritas lo que me permiten a mí ver es, por ejemplo, la posición de la economía, es decir, valores positivos o por encima de la media denotan condiciones tributarias de holgura, y valores por debajo de la media denotan condiciones tributarias de estrechez. Entonces, una de las cosas que uno suele encontrarse cuando, por ejemplo, se documenta sobre este tipo de ejercicios es que no necesariamente es de interés para el analista el valor que toma propiamente el índice, sino la dirección. Es decir, no es tan relevante, por ejemplo, saber si el índice de condiciones tributarias en un periodo de tiempo es 1 o 2, sino saber su signo, es decir, su dirección. Y una de las particularidades que uno puede notar
de entrada viendo las estimaciones es que, por ejemplo, el periodo de la crisis económica, el crash financiero que se suscitó en 2009, denota una mayor duración de condiciones de estrechez respecto, por ejemplo, a las condiciones observadas en 2020 cuando comenzó la pandemia. Entonces, una de las cosas interesantes, como les comentaba al principio, es ver, por ejemplo, qué capacidad puede llegar a tener este índice de condiciones tributarias para decir algo respecto a la recaudación, porque esa es la utilidad, digamos. Al final, si bien es cierto, puede ser relevante saber en qué punto está la economía, es aún más relevante entender en función de esa información de la economía, qué puedo yo saber respecto a la eventual trayectoria de los impuestos. Y eso es lo valioso de este tipo de ejercicios desde el punto de vista de la administración tributaria. Entonces, para tratar de explicar o tratar de entender por qué estas diferencias también en cada uno de los eventos de estrechez y de holgura, lo que hago es descomponer el índice por cada una de las variables, y es lo que muestro en este gráfico. Por ejemplo, ustedes se fijan que son las 12 variables que yo incluyo dentro del sistema, y lo que uno va observando así de entrada es que, por ejemplo, las importaciones y estas variables externas y también financieras tienen una cuota importante de la explicación de la variabilidad del indicador. ¿Qué quiero decir con esto? Que las variables que están, por ejemplo, vistas dentro del sector externo y financiero muestran, son drivers importantes del índice de condiciones tributarias. Y esto, en algún sentido, es confirmado también cuando uno hace la descomposición por sectores económicos. Y una pregunta que al menos a mí me pareció muy curiosa es, por ejemplo, es razonable pensar, por ejemplo, que el sector financiero tiene una participación y una capacidad importante para predecir, para explicar las condiciones tributarias. En ese caso, lo que uno encuentra es que, por ejemplo, el sector financiero es un sector importante en materialidad, en tanto que, por ejemplo, representa el 18%, poco más del 18% de la recaudación total por concepto de impuestos sobre renta, y además es uno de los sectores económicos que ha venido experimentando mayor crecimiento dentro del PIB, y yo me apoyo entonces en este pequeño grafiquito, donde lo que les muestro es, por ejemplo, la tasa de ganancia de cada una de las actividades económicas que son calculadas a partir de declaraciones de impuestos sobre la renta en función del crecimiento que tiene cada actividad económica. Una aclaración importante es que, por ejemplo, en este gráfico yo no hago una discriminación entre contribuyentes exonerados y no exonerados por una razón, porque lo que me interesa es mostrar desde el punto de vista de la dinámica de las firmas, es decir, desde el punto de vista macro, indistintamente de que tenga alguna condición tributaria particular el contribuyente, cuáles son sus tasas de ganancia. Claramente, si yo hago un ajuste por exonerados, estos datos podrían modificarse parcialmente, al menos para las finalidades de lo que quería afirmar ahora. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, el sector financiero está por acá arriba y tiene tasas de ganancia, es decir, está muy arriba a la izquierda y muy a la derecha. Es decir, crece, es un sector, aquí yo estoy computando para 2016-2019, el promedio, es un pool sample, digamos, para 2016-2019, y uno lo que ve es que este sector ha tenido un comportamiento importante. Entonces, claramente el índice de condiciones tributarias está reflejando en algún sentido eso. Y luego, en el caso también de los componentes principales, ya veíamos también en el análisis de sedimentación de la varianza, que el primer componente principal es el que explica gran parte de la variabilidad del índice. Y entonces aquí yo paso a una parte interesante que tiene que ver con los hechos estilizados, digamos. ¿Qué son los hechos estilizados? Es tratar de ver en algún sentido las correlaciones o los conmovimientos que existen entre dos variables económicas. Por eso lo que yo muestro acá es, por ejemplo, en la línea azul, el índice de condiciones tributarias que he calculado recientemente, y en línea roja les muestro la media móvil, es decir, el promedio para 12 meses de la recaudación total, es decir, impuestos aduaneros e impuestos por rentas internas. Entonces, lo que yo hago es mostrar un componente ciertamente, digamos, de corto plazo. La media móvil puede por ejemplo, eliminar un componente estacional, digamos. Entonces, yo me quedo con un componente más, digamos, más de ciclo, por ejemplo. Y yo muestro con estas barras sombreadas detrás, no sé si se logra ver, por ejemplo, como tres eventos que son en algún sentido relevantes. Y es en primera instancia, como ya mencionaba hace unos minutos, el crash financiero de 2009,
donde uno ve condiciones de estrechez del índice de condiciones tributarias que tienen una duración bastante importante, hasta poco más del primer o segundo mes de 2010. Y también en ese momento la recaudación experimentó una caída súper dramática, luego que venía creciendo muchísimo. O sea, uno lo que ve, por ejemplo, es que entre 2006 y 2008 la economía nacional experimentó la fase de mayor crecimiento económico en torno, yo no recuerdo ahora si era en torno a 6,3% por ahí, puedo equivocarme, pero en ese momento la economía estaba francamente bien y la recaudación venía también francamente bien. Y eso es lo que uno ve, es este descenso, que es también en cierta forma, es de alguna manera, se mueve de forma conjunta con el índice de condiciones tributarias. Entonces, el segundo evento interesante, digamos, desde el punto de vista también de las policy implications que puede llegar a tener estimación de este tipo de indicadores, es, por ejemplo, cuando uno evalúa el periodo de reforma fiscal que entra durante 2014, y uno lo que ve es que también la reforma fiscal impulsa vía alícuotas y otros tipos de medidas tributarias, impulsa hacia arriba la recaudación, pero curiosamente es también coincidente con una fase de holgura de las condiciones tributarias. Entonces es precisamente lo que uno puede observar acá. Y luego lo que uno ve es que las condiciones tributarias siguen en alguna fase de holgura, más o menos como hasta el segundo semestre de 2020, pero la recaudación ya venía en algún sentido presentando promedios de crecimiento, ralentizándose, digamos, desacelerándose. Y esto es en alguna forma también una pregunta interesante. ¿Qué tipo de razones pueden existir para entender, por ejemplo, si dadas condiciones de holgura en la economía, uno encuentra, por ejemplo, que la recaudación también tiene una respuesta? Entonces, esos movimientos son súper interesantes y uno lo que ve es que, por ejemplo, la pandemia en algún sentido incidió de una manera súbita y más abrupta respecto a lo que uno observaba en la recaudación para la fase anterior del crash financiero, y es lo que yo muestro aquí en este tercer evento 2019. Entonces, yo hago lo mismo, digamos, para los impuestos principales. Los he segmentado, por ejemplo, en el caso de impuestos directos, que incluye impuesto sobre la renta, impuesto al activo neto, etc. Luego, en el caso del impuesto sobre ventas, ¿verdad? En el gráfico B, también la recaudación por concepto de importaciones de combustibles, las importaciones de mercancías generales, excluyendo maquila, y el resto de impuestos, que son como todos los impuestos menores que uno no logra incluir en las otras categorías. Y uno precisamente lo que se encuentra es que existe un conmovimiento muy interesante entre el índice de condiciones tributarias y la evolución de corto plazo de la recaudación de estos impuestos. Entonces, como yo indicaba al comienzo de la presentación, una pregunta que uno se puede llegar a realizar es, por ejemplo, ¿y esto que me dice en algún sentido este índice de condiciones tributarias tiene la capacidad, por ejemplo, de servir como indicador adelantado de la recaudación? En tanto que yo al ver el índice de condiciones tributarias pueda inducir o intuir cómo puede eventualmente comportarse la recaudación. Entonces, como un primer acercamiento más o menos informal, realizo un ejercicio de correlaciones cruzadas, digamos. Claramente esto lo que consiste es, por ejemplo, ir computando correlaciones dinámicas, ¿verdad? Para cada uno de los periodos de tiempo. Y entonces, eso es lo que yo muestro acá arriba. Por ejemplo, este T-1 lo que quiere decir es, por ejemplo, el índice de condiciones tributarias en correlación con respecto a los impuestos, a cada uno de los impuestos. Y uno lo que ve, por ejemplo, lo que encuentro con este ejercicio son, perdón, son coeficientes de correlación que son estadísticamente significativos, pero también que sugieren que el índice de condiciones tributarias adelanta a la recaudación, porque es cuando toman valores mayores estos índices de correlaciones. Entonces, uno ya va comenzando a explorar la posibilidad de que entonces el índice de condiciones tributarias pueda ofrecer información de alerta temprana en algún sentido. Entonces, luego lo que hago es entonces realizar el ejercicio de pronósticos. Recordarán que yo más arriba le mostraba los 3 modelos que estimo. Y luego, conforme a pruebas formales y criterios de información, encuentro que, por ejemplo, un planteamiento parsimonioso para ver el índice de condiciones tributarias es a través de un modelo ARDL, un modelo autorregresivo de rezagos distribuidos,
de forma 4,4, es decir, 4 rezagos. Y entonces lo que yo les muestro acá arriba, este H lo que quiere decir es el horizonte de tiempo al que yo estoy pronosticando medido en meses. Es decir, 1 mes, 3 meses, 6 meses y 1 año. Y la pregunta es cuál de todos estos modelos es el que ofrece las mejores propiedades de pronóstico. Lo que uno ve es que, por ejemplo, para el primer mes o el One Step Ahead Forecast, como se suele llamar, el pronóstico de un paso hacia adelante, como se dice en la literatura de pronóstico, en ese caso en particular es el ARDL 332 el que ofrece los menores errores. Por eso yo le llamo pérdidas, o bueno, no en particular yo, digamos, se le suele llamar funciones de pérdida, porque entre menor sea la función de pérdida, significa que ese modelo en particular es el que pronostica mejor a la variable de interés. Por eso nos interesa que los errores, entendidos como la diferencia del valor observado y el valor pronosticado, sean lo más reducidas posibles. Es decir, que si el valor observado es, por ejemplo, 10, a mí lo que me interesa es que mi modelo pronostique muy cerca de 10, por ejemplo, que sea 9.5. Claramente, la función de pérdida en ese caso me indicaría que es 0.5 la diferencia entre el valor observado y el valor estimado. Y ese 0.5 es a lo que, repito, se le llama como la pérdida. Yo luego lo que hago es calcular los indicadores de error cuadrático medio y error absoluto medio que les mostraba más arriba, para cada uno de los pronósticos de los diferentes modelos. Entonces, luego para un trimestre parece ser que un modelo autorregresivo de orden 1 es el que ofrece menores errores de pronóstico, aunque ahí también no parece ser ciertamente concluyente porque, bueno, al final coincide con el otro modelo, pero para un horizonte de 6 meses, es decir, para un semestre, el índice de condiciones tributarias ofrece buenas bondades de pronóstico que son medidas por la función de pérdida. Y luego para estimaciones de un año, el modelo que solamente incluye datos de actividad económica y de energía es el que tiene menores errores de pronóstico. Entonces, en algún sentido, lo que podría yo afirmar en función de estos resultados, al menos en un sentido laxo, es que el indicador de condiciones tributarias tiene buenas propiedades para hacer pronóstico fuera de muestra, es decir, luego de periodos adelante, hasta 6 meses. Y aquí es donde hago entonces, les mostraba más arriba la ecuación de Diebold y Mariano, y lo que hago es contabilizar el número de rechazos a la hipótesis nula de igualdad de capacidad predictiva. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo hago es comparar todos contra todos, es decir, todos los modelos, comparo sus funciones de pérdida, que como ya les mencionaba es la diferencia entre el observado y el pronosticado, y esas funciones de pérdida para cada modelo las comparo entre sí, utilizando el test de Diebold y Mariano, y lo que uno se encuentra, o al menos lo que a uno le interesa poder afirmar en función de esta prueba, es si un modelo es, digamos que si un modelo es mejor pronosticando que en comparación a otro. ¿De qué manera? Porque su error cuadrático medio es estadísticamente significativo, perdón, es estadísticamente distinto del otro y le supera, es decir, es mayor. Entonces, lo que uno ve es que, por ejemplo, esto es muy interesante, al menos desde el punto de vista de este primer acercamiento, es que el caso del ARDL 4,4, que es el que les comentaba, que incluye el índice de condiciones tributarias que estimaba recién, es el que ofrece mayor número de rechazos de hipótesis nula respecto a la capacidad predictiva que puede llegar a tener respecto a los otros modelos. Entonces, en algún sentido, este tipo de evidencia, eso es lo que uno puede llegar a encontrarse con este tipo de papers que, por ejemplo, hacen estimaciones de índices de condiciones financieras, es tratar de ver en primer lugar la estimación de un índice que sea representativo y en segunda instancia tratar de explorar la capacidad predictiva que tiene ese indicador para una variable de interés claramente. Entonces, al final lo que uno puede llegar a concluir en algún sentido es que es valioso tener índices de condiciones tributarias para entender, por ejemplo, la posición de holgura de la economía, en tanto que puede estar por encima o por debajo de su promedio histórico, digamos. Y la otra pregunta es, como yo les comentaba, ¿qué tan bueno es ese indicador para predecir otra variable de interés? Algunas highlights, digamos ya así como que a modo de conclusión, es que en principio el índice de condiciones tributarias sugiere, digamos, como dos periodos importantes de estrechez, que es precisamente el crash financiero en 2008 y 2010, que es el que tiene como mayor duración, y luego lo que observamos desde la pandemia, donde uno lo que ve es una caída importante de la actividad económica y de todas las demás variables
sobre todo las del sector real en particular. Luego, por ejemplo, las variables agregadas no tuvieron las variables del sector financiero, por ejemplo, no experimentaron un tipo de caída tan abrupta como sí lo sucedió en 2008. ¿Y por qué razón? Porque claramente las características del choque económico son totalmente diferentes, en tanto que en aquel momento era un choque eminentemente financiero y por lo tanto ese sector es el que llevaba las de perder. Y ahora lo que uno ve es que, por ejemplo, ese sector, este tipo de choque de la pandemia, donde estaban cerrados los negocios, donde, por ejemplo, la producción mermó significativamente por el cierre de las empresas, por el lockdown, etcétera. Es un choque de oferta, pero también de demanda. Hay varios papers importantes, como por ejemplo Ivan Werning, junto a Acemoglu, etcétera, hacen contribuciones muy relevantes en este sentido para tratar de entender cómo, por ejemplo, choques de demanda agregada pueden también llegar a traducirse como choques de oferta. Perdón, choques de oferta como choques de demanda. Entonces, esos son como los hitos relevantes que tratan de explicar las diferencias entre las condiciones en un periodo de tiempo y otro. Y luego, como veíamos recién, las variables externas y financieras también parecen explicar la mayor proporción de la variabilidad del sistema de ecuaciones. Entonces, yo aquí por eso también comentaba que esto no se trata de estimar el indicador. No es como de ser concluyente y decir, este es el indicador y punto. Porque claramente este tipo de especificaciones no son robustas. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, no son robustas? En que si yo incluyo un set mayor de variables, claramente es probable obtener un indicador con patrones diferentes. Y ese es uno de, digamos, de las debilidades de este tipo de metodologías y que yo reconozco que el método de análisis de componente principal o este tipo de estimaciones no tienen, por ejemplo, un marco teórico, por ejemplo, que pueda sustentar la inclusión o exclusión de una variable. Y lo que uno se puede encontrar es entonces, como una práctica usual, hacer pruebas de causalidad, por ejemplo, para ver si la inclusión de esa variable es estadísticamente razonable o explica en algún sentido a otra variable que no va a formar parte del sistema, como ha sido en este caso con la recaudación. Y bueno, yo estoy convencido que si a lo mejor incluye otro tipo de variables, por ejemplo, variables que aproximen el empleo, variables que aproximen, por ejemplo, índices de volatilidad, que es también importante, el índice de condiciones tributarias puede entonces tener un comportamiento diferenciado. Yo por eso, repito, no trato de ser taxativo ni concluyente en afirmar de que este es el indicador, es más bien un indicador. Lo otro es, por ejemplo, el caso del análisis de pronóstico, que ofrece al menos cierto tipo de evidencia respecto a que el índice de condiciones tributarias podría servir como un indicador de alerta temprana de la recaudación de impuestos, al menos, por ejemplo, viendo la capacidad de pronóstico que tiene para un semestre, puede ser útil también echar mano a este tipo de indicadores, no solo para entender las condiciones de la economía, sino también para intentar hacer ejercicios de pronóstico de la recaudación. Y finalmente, me parece valioso comentar que también el oportuno monitoreo de este tipo de indicadores es útil, por ejemplo, para las administraciones tributarias en particular, en tanto que permite abonar, entender desde un punto de vista más técnico y quizás riguroso y simplificado, por ejemplo, la trayectoria de la economía, así como también identificar, por ejemplo, presiones sobre el comportamiento tributario en el corto plazo. Porque al final uno lo que puede llegar a decir es, si el índice de condiciones tributarias me está sugiriendo una fase de estrechez, por ejemplo, por debajo de su media, no sería tan razonable pensar que quizás eventualmente o en el corto plazo, muy en el corto plazo, la recaudación pueda tener un buen desempeño. Ese es como el tipo de cosas que nos permite ofrecer ese tipo de ejercicios y, y claramente es ciertamente, o sea, es valioso contar con análisis de este tipo. Bueno, yo me detengo acá, no sé si me demoré de más, en particular no. Muchas gracias, José Carlos. Tenemos un par de preguntas de la audiencia. La primera dice, ¿la pérdida de correlación entre los índices y la pandemia tendrá que ver con alguna variable que solamente puede ser observada durante este periodo, como la movilidad o el número de casos de COVID? Ok, gracias por la pregunta. En principio, solo una pequeña acotación. Ahí no se observa directamente una pérdida de correlación como tal, porque la correlación es, o sea, la correlación que uno estima, por ejemplo, es un parámetro que como veíamos es también significativo, entonces uno no ve, por ejemplo, bueno, me voy a apoyar
En este caso en particular, uno no ve una pérdida de correlación, sino más bien, por ejemplo, uno trata de entender este gráfico como un comovimiento en el sentido de ver cómo se llevan una variable respecto a la dirección de la otra. Y claramente el punto que comentas, eso puede tener algún tipo de incidencia, pero para poder afirmar ese tipo de cosas, me parecería que lo ideal es también realizar algún tipo de estimación formal a través de inferencia para tratar de ver si, por ejemplo, los índices de movilidad tienen algo que decir respecto al comportamiento de la recaudación. Yo recuerdo hace poco que preparábamos el informe de coyuntura, intentamos un ejercicio de este tipo y claramente no encontramos, por ejemplo, evidencia robusta de que al menos el índice de movilidad para Honduras agregado tenga mucho que decir respecto a la recaudación, y eso puede tener que ver, por ejemplo, con que al final el índice de movilidad no necesariamente supone un componente explicativo significativo respecto a la recaudación, que la recaudación es derivada, por ejemplo, de hechos generadores de impuestos, porque un individuo vaya y compre un bien grabado, por ejemplo, etcétera. Entonces, lo que nosotros pensaríamos, y es una pregunta muy buena, es que lo que se vive al ver es entonces una descomposición del índice de condiciones tributarias, pero en función de otras variables como esta que se menciona. Al menos el ejercicio que yo he realizado escapa a ese tipo de análisis, ¿verdad? Pero sí, me parece una pregunta valiosa. No sé si eso ofrece alguna respuesta razonable. Bien, José Carlos, la segunda pregunta que te hacen aquí es, ¿qué periodo se usó para el pronóstico? Es decir, si realizó estimación de las ecuaciones hasta 2019, el pronóstico fuera de muestra es con datos de 2020. Sí, muy bien. En ese caso, por ejemplo, yo lo que hago es tomar una training sample, digamos, una muestra de entrenamiento que va desde enero de 2008 hasta, por ejemplo, me sacó. Creo que me sacó. Vamos a ver. Bueno, no sé si me escuchan aún. Ok, bueno, les explico igual la muestra que se escucha aún. Ok, bueno, les comento. Lo que tomo en cuenta ahí, por ejemplo, es desde enero de 2008 hasta, si voy a pronosticar 12 meses, entonces tomo hasta diciembre de 2019. Si voy a pronosticar 3 meses, entonces tomo hasta septiembre de 2020, perdón. Entonces uno lo va reduciendo, por ejemplo. Yo, si voy a pronosticar un periodo adelante, entonces reduzco la muestra menos 1. Si voy a pronosticar 3 periodos adelante, reduzco la muestra menos 3. Entonces uno va jugando con el periodo de tiempo que quiere pronosticar.